Gloria a Dios. Entonces, Isaías capítulo 42. ¿Ya lo encontraron? Pues entonces vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, abrimos tu palabra y deseamos como siempre que tu Espíritu nos guíe a través de ella y que nos muestre las cosas que has preparado para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, la semana pasada comenzamos con el capítulo 42 y vimos cómo el Señor está por primera vez claramente presentando aquí al que se le llama a través del libro de Isaías el siervo del Señor. Y sabemos que el siervo del Señor es Jesucristo por lo que hemos visto hasta ahorita, y vamos a confirmar todavía más que este siervo del Señor es Jesucristo por la manera en la que Él se reveló en el Nuevo Testamento y cómo en los escritores, algunos de los escritores del Nuevo Testamento constantemente nos están diciendo que algo que hizo, algún lugar que fue, algo que dijo, fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta, y dicen específicamente el profeta Isaías. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos que fue los que leímos la semana pasada para seguir adelante después con el versículo 4. Isaías escribe, obviamente inspirado por el Espíritu Santo: aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. Y claramente en el Evangelio según San Juan se nos dice que Jesucristo vino con gracia y con verdad, ¿verdad? Y se nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad siempre trae justicia. A veces no nos gusta que la verdad traiga justicia, pero la verdad siempre trae justicia. No con el afán de condenar, ¿ok? No con el afán de condenar, sino con el afán de que nos demos cuenta de dónde nos encontramos verdaderamente para que tomemos las medidas que necesitamos tomar para movernos más hacia estar dentro de la voluntad de Dios. Porque esa debe ser nuestra meta diariamente. Sí, tenemos muchas metas cuando nos levantamos, pero la meta principal que debemos tener cuando nos levantamos es mantenernos todo el día, y de hecho toda nuestra vida, pero vamos a tomarlo, como dice la canción, un día a la vez, y vamos a preocuparnos por este día, estar todo el día en el centro de la voluntad de Dios. Y la única manera de conocer la voluntad de Dios es a través de la palabra, y conoceremos la verdad que viene en la palabra. La verdad nos hará libres para poder cumplir con las cosas que el Señor nos llama a cumplir. Amén. Entonces en el versículo 4 sigue hablando de este siervo del Señor que ha presentado, y da otras características de cómo va a ser Él, o que en este caso cómo no va a ser. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: no se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Si tiene una Biblia Reina Valera 60, dice que las costas esperarán su ley. Entonces, dice que no se va a fatigar, que no se va a cansar hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Permítanme preguntar, ¿ya se estableció la justicia de Dios en la tierra? Todavía no, ¿verdad? Lo que quiere decir que todavía Él está obrando, todavía Él está trabajando. Ahora, sabemos, porque Isaías ya nos ha dejado saber antes, que Dios no desfallece, que Dios no desmaya, que Dios no se fatiga. En Isaías 40 y el versículo 28, Isaías 40 y el versículo 28, noten lo que dice: ¿acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio, no hay quien alcance a comprender su entendimiento. Entonces se nos está hablando de que Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Y como ya hemos establecido que Jesucristo es Dios, quiere decir que Jesucristo en su estado eterno, en su estado glorificado, en su estado que tiene en el cielo ahorita, no se cansa, no se fatiga. ¿Por qué? Porque ya no está hecho de una carne como la carne de nosotros. Ahora, aunque es carne, aunque es un ser humano, está en un cuerpo glorificado como el que nosotros vamos a tener cuando finalmente estemos en su presencia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto y hacer esa diferencia. Porque sí, Jesucristo está en el cielo en cuerpo humano, pero en un cuerpo glorificado. Porque como Él es, nosotros un día vamos a ser también. Así es que esa es la esperanza que tenemos. Entonces, aquí no está hablando del tipo de cansancio en el que uno se cansa y tiene que sentarse o tiene que acostarse o tiene que echarse un sueñito o algo para poder volver a cobrar fuerzas. Aquí de lo que está hablando es de que no va a dejar de seguir obrando.
El Señor, el siervo de Dios, no va a seguir obrando su plan perfecto hasta que todo lo que Él ha dicho que se va a cumplir, se lleve a cabo. Él no va a dejar de obrar hasta que todo lo que Él ha dicho en su plan perfecto de salvación, que Él ha dicho que se va a cumplir, se lleve a cabo. No va a dejar nada a medias. No va a dejar pasar, como dicen los evangelios, ni una jota, ni una tilde, y todo lo que comenzó lo va a terminar. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo aquí del siervo de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí de Jesucristo. Todo lo que comenzó, Él lo va a terminar. No lo va a dejar a medias. No lo va a dejar todo como está, aunque a veces sentimos como que ya lo está dejando, ¿verdad? Como que ya se le olvidó. A lo mejor está tan entretenido ahí en el cielo y está con todos los santos del Antiguo Testamento y está con nuestros seres queridos que se nos han adelantado y están con los ángeles y todos están bien contentos. ¿Y nosotros qué? ¿Verdad? A nosotros cuando nos toca, ¿verdad? Y hasta sentimos que a lo mejor el Señor ya se cansó, se ha olvidado de nosotros. No, no se va a cansar, no se cansa, no va a dejar de obrar hasta que todo lo que Él ha dicho que se va a cumplir se lleve a cabo. No va a dejar nada y no nos va a dejar a nosotros a medias, ¿sí? En Hebreos capítulo 10, los versículos 11 al 14, noten lo que dice ahí. Todo sacerdote ministra día tras día. Y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó ¿en dónde? A la derecha de Dios. Quédense ahí, no le cambien el versículo a la derecha de Dios. Si Él está a la derecha de Dios, ¿sí? Quiere decir que a la izquierda de Jesucristo está ¿quién? Está Dios. Por lo tanto, no es una sola persona, sino que son ¿qué? Dos personas. Una que está sentada a la izquierda de Jesucristo y Él está sentado a la derecha del poder del cielo, ¿sí? O sea, a la derecha de Dios. Entonces, ahí vemos otra vez, o una vez más, un versículo claro en donde se nos deja saber que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Que son dos personas diferentes, pero de alguna manera esas dos personas constituyen un solo Dios junto con el Espíritu Santo. ¿Okay? No se me pierdan, no se me pierdan. Yo sé que a veces este concepto es difícil de entender con nuestra mente tan finita, pero es lo que las Escrituras nos dicen. Entonces, él en el versículo 3, en el versículo 12 de nuevo, pero Cristo después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó. Noten que dice para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, Él por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces noten, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados. O sea que delante de Dios ya somos ¿qué? Perfectos. Estamos siendo santificados, estamos en el proceso de la santificación, pero delante de Dios ya somos perfectos. Y esto es algo que debemos de nuevo como cristianos neotestamentarios entender. Porque si no nos vemos como Dios nos ve, a menudo lo que hacemos es que nos autoflagelamos, nos castigamos, nos condenamos, nos lastimamos nosotros mismos porque creemos que de alguna manera le hemos fallado a Dios. Y déjenme decirles algo, sí le fallamos a Dios. Sí le fallamos, pero no quiere decir que tengamos que seguirle fallando. No quiere decir que tengamos que seguirle fallando, porque mucha gente dice, lo que Dios espera, lo único que Dios espera de ti es que le falles. En serio, yo he oído cristianos que dicen, lo único que Dios espera de ti es que le falles. Bueno, entonces yo preguntaría, entonces, ¿por qué a la mujer sorprendida en adulterio le dijo, ve y no peques más? Que le cerró el ojo. No es cierto, yo sé que sí vas a pecar, pero no hay problema. No. Dios nos salvó no para que sigamos viviendo en las obras muertas del pecado. Dios nos salvó para que le sirviéramos a Él. Y aunque no vamos a ser perfectos hasta que estemos en su presencia, eso no nos da licencia para vivir como nos dé nuestra regalada gana. No nos da no nos da licencia para ser mentirosos, no nos da licencia para ser ladrones, no nos da licencia para etcétera, etcétera, para todas las cosas que normalmente en la tierra se ven como, si no malas, si no buenas, tampoco se ven tan malas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros?
Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, a la luz de lo que acabamos de leer. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 23? Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Noten que dice mantengamos. Nos está llamando a mantener algo. Quiere decir que hay cierta responsabilidad que nosotros tenemos de mantenernos firmes, ¿no es cierto? Que hay cierta responsabilidad que nosotros tenemos de mantenernos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos tener. ¿Sí? Pero no porque nosotros podamos mantenernos firmes por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Porque Él nos va a llevar hasta el día final. Él nos va a mantener, Él nos va a sostener, Él nos va a dar la fortaleza. Pero tenemos que estar en una relación cercana con Él. Tenemos que estar en una relación, ¿les acuerdan la semana pasada? Les dije, en una relación de oración con Él, en la que estamos constantemente hablando con Él y dejando que Él nos hable a través de su palabra. ¿Sí? Y si prestamos atención a lo que la palabra nos dice, vamos a escuchar su voz. No va a ser una voz audible, pero vamos a ver claramente que el Señor nos está hablando a nosotros por medio de su palabra. Pero si nunca abrimos la palabra de Dios, ¿cómo nos va a hablar Dios? Hay mucha gente que está esperando escuchar una voz audible y Dios nunca le habla. Y hay gente que dice que todo el tiempo Dios le habla. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué a ellos sí les habla y a mí no me dice nada? Porque a menudo lo que sentimos que Dios nos habla es muy subjetivo. Es lo que nosotros sentimos en nuestro corazón o lo que nosotros pensamos en nuestra mente que Dios nos está diciendo. Pero no necesariamente es lo que Dios nos está diciendo. Puede ser lo que nuestro corazón nos está diciendo. Puede ser lo que nosotros deseamos que Dios nos diga, pero que no nos está diciendo. Pero si estamos en la palabra, con la Biblia abierta y orando al Señor, nosotros estamos hablando con Él y estamos esperando que a través de las Escrituras responda lo que le estamos preguntando o nos dé el consejo que necesitamos recibir. Amén. Entonces Pablo por eso podía decir esto. Miren lo que les dice a los filipenses en Filipenses 1 y el versículo 6. Estoy persuadido, o sea, quiere decir estoy convencido, yo sé que, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si les está diciendo a los filipenses, miren, yo sé que a ustedes no se creen dignos, yo sé que ustedes se ven como que algo les falta, yo sé que ustedes creen que a veces tienen que hacer, pero ¿saben qué? Son una obra en proceso y aquel que los comenzó los va a perfeccionar, noten, hasta el día de Jesucristo. Él nos va a ir perfeccionando, Él nos va a ir santificando, Él nos va a ir probando nuestra fe y permítanme decir aquí, abrir un paréntesis aquí, que esa es una de las principales razones por las que pasamos por pruebas. Porque las pruebas nos revelan a nosotros qué tan fuerte es nuestra fe. Las pruebas nos revelan a nosotros qué tan arraigados estamos en esa fe que decimos tener. Y si la fe que decimos tener es la fe que salva o no. Porque hay mucha gente que pasa por una prueba y en cuanto pasa por la prueba, la primera cosa que tiende a hacer es apartarse de Dios. Es apartarse de la iglesia, es dejar de leer la Biblia, es dejar de orar, es dejar de congregarse con los hermanos. ¿Por qué? Porque su fe no estaba firme, su fe no estaba puesta en el Señor Jesucristo y en la esperanza que nos ha dado de vida eterna. Su fe estaba puesta en lo que podía ver y mientras todo le iba bien, su fe estaba bien. Pero en cuanto se le fue por un lado, ¿qué hace? Empieza a abandonar la fe, empieza a dejar a un lado, empieza a hacer a un lado las cosas de Dios. Como si Dios tuviera la culpa. Dios no tiene la culpa. ¿Sí? Entonces a menudo por eso Dios deja que lleguen las pruebas a nuestra vida. No porque Él no sabe cómo vamos a reaccionar, sino porque nosotros necesitamos saber qué tan fuerte es esa fe que profesamos tener. ¿Sí? Y si fallamos en eso, entonces debemos de pedir al Señor que nos ayude a fortalecernos en la fe. Pablo podía decir, y nosotros podemos decir también con confianza, como le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12, noten lo que le dice. Por eso mismo padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo? Estaba en la cárcel, estaba siendo perseguido, estaba siendo acusado de ser un criminal, etcétera, etcétera. Pero noten, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque él sabía en quién había creído. Y él estaba seguro de que él, Jesucristo, en quien él había creído, era poderoso para guardar su depósito para aquel día.
Así es que aunque estaba en la cárcel, aunque lo acusaban de criminal, aunque decían que era un perverso, aunque decían lo que dijeran de él estaba firme en su fe, nada lo iba a mover de ahí. Ni la persecución, ni la muerte, ni el juicio de nadie. Él iba a permanecer firme en su fe porque él dice, yo sé en quién he creído. Por lo tanto, no me avergüenzo de todo lo que me está pasando. Puedo ser completamente sincero, puedo ser completamente transparente, puedo vivir completamente en la luz y no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y espero, mis hermanos y hermanas, que ustedes también, como Pablo, puedan decir, yo sé en quién he creído. Estoy pasando por esta situación, pero yo sé en quién he creído. Traen mi nombre por los suelos y lo andan pisoteando y andan diciendo de mí, pero yo sé en quién he creído. Me juzgan y me condenan y me dicen lo que soy, de lo que me voy a morir, pero yo sé en quién he creído. Estoy enfermo de tal grado que siento como que en cualquier momento voy a partir con el Señor, pero no le hace porque yo sé en quién he creído. Me está yendo como en feria en el trabajo, me está yendo como en feria con mi cónyuge, me está yendo como en feria con los hijos, me está yendo como en feria en cualquier situación, pero no le hace porque yo sé en quién he creído. Y por eso, a pesar de lo que está pasando en nuestra vida, debemos confiar en que Dios es fiel y cumplirá siempre sus promesas. Debemos entonces, a pesar de lo que está pasando en nuestra vida, debemos confiar en que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, y que cumplirá sus promesas. Pablo les dice a los corintios en 2 de Corintios 1:20, noten lo que dice, porque ¿cuántas? Todas las promesas de Dios en Él, en Jesús, ¿qué son? Sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas que el Señor Jesucristo hizo, ¿sí? Mientras estuvo aquí en la tierra, a sus seguidores, a su iglesia, a los que pongan su fe en Él, a los que pongan su esperanza en Él, todas esas promesas. Y tenemos que tener cuidado con no adueñarnos de promesas que no nos hizo a nosotros, porque hay promesas que no nos hizo a nosotros, pero las promesas que nos hizo a nosotros, y entre paréntesis otra vez, la única manera de saber cuáles de esas promesas son para nosotros es estando en la palabra de Dios. Entonces, todas esas promesas que son para nosotros son sí en Él. Lo que quiere decir que todas ellas se van a llevar a cabo. No debemos dudar de que se van a llevar a cabo. A lo mejor parece que nunca se va a dar lo que estamos esperando, lo que le hemos pedido, lo que nos prometió. Pero debemos de recordar que todas las promesas que Dios ha dado en Él son sí. Y nosotros por eso decimos amén. En el versículo 5, Dios se dirige a su siervo escogido una vez más. Ahora, deja de hablar acerca del siervo y ahora se dirige al siervo. Y hay una palabra aquí, la palabra Señor, que es muy importante en los próximos versículos, porque esta palabra Señor en el hebreo es la palabra Jehová, que se escribe en lo que se llama el tetragramatón, que son las 4 consonantes con las que se escribe el nombre de Jehová, que es Yahweh, la YHWH. En su Biblia Reina Valera 60 va a decir Jehová, ¿sí? Pero en el hebreo es Jehová y se escribe con las 4 consonantes YHWH. Entonces noten ahí el versículo 5. Así dice Dios, el Señor, de nuevo, Jehová o Yahweh, el que ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y lo que ella produce, el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da su espíritu a quienes la recorren. Este es algo que el Señor le está diciendo a su siervo y le está recordando que Él es Dios, y esto es importante, que Él es Jehová, que Él es Yahweh, ¿sí? Que Él es el que extendió la tierra, es el que despliega los cielos. Es el que ha creado los cielos y los despliega. Él es el Dios creador, ¿sí? Y el que infunde su aliento, el que le da vida, el que pone vida en el pueblo que lo habita y da su espíritu a quienes la recorren. Y al hablar del espíritu no está hablando necesariamente del Espíritu Santo, está hablando del espíritu que toda persona tiene, que es la que lo hace tener vida, que es la que lo hace moverse. Que pudiera también llamarse alma en este caso. Versículo 6. De nuevo, yo soy el Señor, Jehová, Yahweh, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano.
Yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Noten lo que le está diciendo aquí a su siervo. Yo te he llamado en el momento justo. Yo te sostendré por la mano. Yo te protegeré. Y tú serás, muy importante esta parte, mi pacto con el pueblo, hablando del pueblo de Dios, y una luz para las naciones. Entonces, primero el pacto que Jesucristo iba a venir a renovar con el pueblo de Israel por medio de su sangre, pero también con las naciones, y delante de las cuales Él se iba a manifestar como luz. Primeramente el pacto. En Jeremías capítulo 31, los versículos 31 al 34, vamos a leerlo un poco despacio para que lo entendamos todos. Dice, vienen días, quiere decir que están en el futuro, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. Versículo 32, no será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. O sea que no va a ser igual a ese pacto, va a ser algo diferente. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Versículo 33. Cuando hayan pasado esos días de los que está hablando, que están en el futuro, el pacto que yo haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Versículo 34, nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Ahora, esta es una promesa para el pueblo de Israel, pero es una promesa que al cumplirse en el pueblo de Israel se cumple para nosotros también, porque el mismo Mesías, que es el Salvador del pueblo de Israel y por medio del cual se ratifica el pacto, el segundo pacto, es el mismo Mesías que nosotros tenemos como nuestro Salvador y por medio del cual entramos también en ese pacto que Dios hizo con Israel. ¿Cómo sé? Porque lo dice la Biblia. Porque en Hebreos capítulo 8, los versículos 6 y 7, noten lo que dice. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre promesas mejores. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Y en este segundo pacto es de donde entramos nosotros. Sí, por eso celebramos la comunión cada mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese fue el pacto que el Señor hizo con sus discípulos cuando celebraron la última cena. Sí, que les dijo, tomen mi sangre, que es ¿qué? El sello del nuevo pacto. Y eso es lo que celebramos cuando celebramos la comunión. Celebramos que su cuerpo fue partido por nosotros, recordamos que su cuerpo fue partido por nosotros y recordamos que con la sangre de Cristo nosotros somos aceptados en el nuevo pacto que hizo con el pueblo de Israel, pero con nosotros también. Y luego dice que es luz para las naciones. Citando Isaías 9, 1 y 2, Mateo nos dice en Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16, noten, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Si ustedes se acuerdan, Galilea era donde estaba Cafarnaúm, que era en donde estaba la sede de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Gran luz. Y los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. ¿Cuál fue esa luz que vieron? La luz de Jesucristo cuando anduvo predicando, cuando anduvo enseñando en las sinagogas, cuando anduvo haciendo los milagros que hizo brillar su luz sobre ellos, sobre aquellos que estaban en una tierra en tinieblas. Acuérdense, Galilea estaba en el reino norte, en el reino del norte de Israel. Y si ustedes se acuerdan, en el reino del norte estaba Samaria y estaban todas esas tribus que en un momento dado Asiria se había llevado de ese lugar y había traído extranjeros a ponerlos ahí, y por eso dice tierra de los gentiles. Por eso lo llama Galilea de los gentiles, porque había una mezcla tremenda de personas ahí que no se sabía si eran judíos, si eran gentiles, si eran samaritanos, si eran esto, si eran lo otro. Y ahí fue donde Jesucristo pasó la mayor parte de su ministerio. Ahora, como estamos estudiando el domingo en el capítulo 7 de Juan, cuando fue a la fiesta de los tabernáculos,
después de ir a esa fiesta, ya no volvió a Galilea. Ya se quedó ahí el resto del tiempo que estuvo aquí en la tierra predicando y enseñando hasta que lo mataron. Pero eso es para Juan, eso es para el domingo. En Juan capítulo 8 y el versículo 12, dice, en otra ocasión Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo, en que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Él es la luz del mundo. Es lo que nos dice Isaías, que le dijo el Señor Dios a su siervo escogido. Le dijo que Él iba a ser una luz para las naciones. Y eso es lo que se nos dice en el Nuevo Testamento que fue. Pablo también nos lo menciona y nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 6. Noten, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Noten por favor, mucha gente dice, yo anduve buscando y no encontré hasta que encontré a Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, usted no andaba buscando absolutamente nada y usted no encontró a Jesucristo. ¿Saben lo que sucedió? Jesucristo lo encontró a usted. Jesucristo lo encontró a usted, la encontró a usted. Y toda persona que todavía Jesucristo se está encontrando con ella, tiene que decidir si ese encuentro lo va a hacer firme y va a seguir a Jesucristo o va a dejar ese encuentro por un lado. Pero cada persona tiene que decidir. Pero el Señor, el Señor Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que mandó que las tinieblas surgiera a la luz. Y Él es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 9, noten lo que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Andábamos en tinieblas, andábamos en la oscuridad, andábamos y ni cuenta nos dábamos. Nos encantaban tanto las tinieblas que ni cuenta nos dábamos. Queríamos quedarnos en las tinieblas. A veces hasta somos tentados para volvernos a las tinieblas, ¿no es cierto? Si somos honestos, a veces Satanás nos tienta con cosas externas que nos llaman a volver a donde estábamos, que nos llaman a volver al lugar de donde el Señor nos sacó. Pero debemos de luchar con todo nuestro ser y mantenernos firmes, estando, como ya les había dicho, teniendo una vida de oración sólida, real, en la que buscamos el rostro de Dios y buscamos su voluntad en la palabra. Versículo 7, noten, le sigue diciendo, sigue hablándole Dios a su siervo y le dice aquí, quiero que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Esto es lo que vino a hacer Jesús la primera vez, ¿sí? Esto es lo que vino a hacer Jesús la primera vez. Pero, ¿abrió los ojos de todos los ciegos? Físicos, no. Físicos, no. Y todavía no abre los ojos de todos los ciegos que le piden recobrar la vista. Pero sí abre los ojos de todos los ciegos que no ven la situación peligrosa en la que se encuentran en su manera de vivir y en su vida espiritual. Entonces, que abra los ojos de los ciegos, que saque de la cárcel a los presos. ¿Ok? Pero ¿va a sacar de la cárcel a todos los presos? Hay gente que está en la cárcel porque lo merece, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de la cárcel del pecado, de la cárcel de las tinieblas, de la cárcel en la que todo el mundo se encuentra antes de ser liberados por el Señor. Y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Y esto es nada más un lenguaje metafórico que expresa, de nuevo, el deseo de Dios de que el ser humano pueda ver la situación espiritual en la que se encuentra. De que el ser humano pueda ver la situación espiritual en la que se encuentra y pueda reconocer que necesita la salvación que solo Dios puede dar. Hablábamos el domingo de cómo el Señor pone la palabra delante de nosotros como espejo para que veamos cómo andamos, ¿verdad? Por eso seguimos estudiando la palabra, porque conforme la vamos estudiando nos vamos dando cuenta de cuánto nos falta en realidad para llegar a la perfección que Dios demanda del ser humano para poder tener una relación con Él. Y es cuando volvemos a caer
de rodillas con el rostro a tierra delante de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias por su gracia y por su misericordia. Le damos gracias por su gracia porque el Señor nos sigue mostrando la situación en la espiritual en la que nos encontramos. Y cuando reconocemos que necesitamos salvación, vamos con el único que puede darnos salvación y Él siempre está ahí para darnos la gracia que necesitamos. Amén. Amén. El hombre, la humanidad, sin darse cuenta, se encuentra cautivo en la esclavitud al pecado. El hombre es esclavo del pecado. Está encerrado en un calabozo, en el calabozo del pecado, cautivo por las tinieblas, sirviendo al pecado. Esa es la situación de todo hombre, de toda persona que no viene a Jesucristo para ser liberado por Él, para ser perdonado por Él. No lo quieren reconocer, no lo van a reconocer quizás, no se van a dar cuenta, no se dan cuenta a menudo, pero están tan atrapados por el pecado que no pueden ni siquiera ver la situación tan pecaminosa y tan peligrosa en la que se encuentran. Y por eso siguen ahí, por eso siguen viviendo ahí. Cristo le dio la vista a los ciegos para mostrar que tenía el poder de dar a todos una nueva visión espiritual. Todos estábamos ciegos, todos estábamos cautivos por el pecado, pero Dios nos liberó de ese pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos liberó de ese pecado. ¿Y por qué? Porque a esa fue la misión que el Señor le dio. En Lucas capítulo 4, los versículos 18 y 19, citando Isaías 61, noten lo que dice. Lucas 4, 18 y 19, citando Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios nos libera de la esclavitud al pecado bajo la cual estábamos viviendo mientras estuvimos alejados de Él. Y ahora somos libres de ese pecado. Ahora le podemos decir que no al pecado. Y conforme vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor y estamos siendo fortalecidos por Él, más fácil se nos hace decirle que no a los pecados en los que antes participábamos sin ningún problema. ¿Verdad? Ahora, de nuevo, no somos perfectos, pero hay muchos pecados que practicábamos cuando venimos al Señor Jesucristo que ya los hemos dejado de practicar y ya nos hacen lo que el viento a Juárez. ¿No es cierto? Ya ni pensamos en ellos, ya los hemos derrotado completamente, ya no para nada. Pero hay otros en los que seguimos luchando, en los que seguimos poniéndonos en las manos del Señor para que Él nos dé la habilidad para vencerlos también a esos pecados. Entonces Dios por medio de Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Noten lo que Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 6, los versículos 20 al 23. Cuando ustedes eran ¿qué? Esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas. Y es cierto, ¿verdad? Antes andábamos tan a gusto, tan tranquilos, haciendo y deshaciendo, tumbando y levantando, etcétera, etcétera, y nos valía un cacahuate. Pero ahora hay cosas que ni siquiera nos gustaría que se supieran, ¿verdad? Hay cosas que a menudo oigo a predicadores preguntar: ¿cómo les gustaría que les pusieran un casco en la cabeza y toda su vida pasada apareciera en la pantalla para que todos la vieran? Como que no, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo nunca le he dicho a nadie y ni les voy a decir. Entonces, de nuevo el versículo 21, pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Versículo 22, pero como ya han sido ¿qué? Liberados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es ¿qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Verdad? Versículo 8, noten, y nos tenemos que apurar, pero versículo 8, noten, de nuevo, yo soy el Señor. Acuérdense de esa palabra, yo soy el Señor, Yahweh o Yahvé, las YHWH. Este es mi nombre, y no daré, esto es muy importante,
Si no lo tienen subrayado en su Biblia, subrayenlo. No daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No daré a otro mi gloria. Cuando el Señor dice que no dará su gloria a ningún otro, ¿qué quiere decir? Que no le va a dar su gloria a ningún otro, que no va a compartir esa gloria con ningún otro, mucho menos dioses falsos, mucho menos estatuas, no sé ni pronunciar, ¿verdad? Mucho menos estatuas o figuras. Él no va a compartir su gloria ¿con quién? Mantengan esas palabras, con nadie en mente, ¿ok? No daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. De nuevo, ahí tenemos la palabra YHWH. En la Reina Valera 60, de nuevo se traduce como el nombre de Jehová. Y es el mismo nombre que Dios usa cuando le dice a Moisés en Éxodo 3, versículo 15, Éxodo 3, versículo 15, en la Reina Valera 60, noten que dice: además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová o Yahweh, es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahorita van a ver por qué es importante el nombre. Noten lo que Dios dice, noten lo que Jehová dice, noten lo que Yahweh dice una vez más. No daré a otro mi gloria. En hebreo es la palabra kabad, ¿ok? No daré a otro mi gloria. Es enfático, no le voy a dar a nadie más mi gloria. Y nosotros tampoco le debemos dar gloria a nadie más, excepto a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Algo similar se dice en Isaías capítulo 48 y el versículo 11. Noten lo que dice ahí. Lo hice por mí, y vamos a estudiarlo más cuando lleguemos ahí, pero para explicar esto, noten. Lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ningún otro mi honra. La palabra que se traduce honra, en este caso vuelve a ser kabad, y dice gloria. No daré a ningún otro mi gloria. Entonces, ¿Dios le va a dar su gloria a quién? A nadie. A nadie. Ahora, esto es importante para nosotros como creyentes en Jesús, que entendamos lo que Dios está diciendo aquí. O sea, que el único que puede disfrutar de esa gloria, recibir esa gloria, es ¿quién? Dios y nadie más. Dios y nadie más. Si yo sé que la tentación es decir Jesucristo, pero de acuerdo a lo que leemos en Isaías, el único que puede recibir esa gloria es Dios. Sin embargo, en Juan 17, los versículos 1 al 5, noten lo que dice. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Y esta es la vida eterna, dice el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Noten los versículos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera, que era la obra de redención, pagar por los pecados de la humanidad con su sangre, pero como ya vimos, la obra sigue adelante y no va a dejar de hacerla hasta que termine todo. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Noten el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Noten, con aquella gloria que tuve contigo antes del que el mundo existiera. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Si Dios está diciendo, yo mi gloria no se la doy a nadie, no la comparto con nadie, pero Jesucristo nos dice aquí de nuevo en el versículo 5 de Juan 17, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, si Dios no comparte su gloria con nadie, a la luz de lo que leemos en estos versículos, entendemos entonces que Dios el Hijo
y Dios el Padre comparten la gloria del uno con el otro desde antes de que el mundo existiera. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. Lo que significa entonces que el Padre y el Hijo son uno. El Señor nuestro Dios, que se revela en la persona de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no sé cómo hay gente que todavía dice que la Biblia no dice que Jesús es Dios. Porque si el Señor Dios dice, no comparto mi gloria con nadie, y Jesús dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, quiere decir que Dios comparte su gloria. Dios el Padre comparte su gloria ¿con quién? Con Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque el único que puede disfrutar de esa gloria es Dios. Versículo 9 dice, ¿cómo pueden ver? Los primeros acontecimientos se han cumplido y ahora les anuncio nuevos acontecimientos. Yo se los hago saber antes de que ocurran. Como pueden ver, lo voy a leer de nuevo porque no lo leí bien. Como pueden ver, los primeros acontecimientos se han cumplido y ahora les anuncio nuevos acontecimientos. Yo se los hago saber antes de que ocurran. Entonces les está recordando que todo lo que les está diciendo a través de Isaías son cosas que todavía no han sucedido y que van a suceder cientos de años después. No le está diciendo cientos de años después, pero vamos a ver que se cumplen cientos de años después. Ahora, ¿se acuerdan el reto que Dios les hizo a los dioses falsos de los pueblos paganos? ¿Se acuerdan? Miren ahí en su Biblia, en Isaías 41, los versículos 21 al 24. Este es el reto de Dios a los dioses paganos. Isaías 41, versículos 21 al 24. El Señor, el Rey de Jacob, dice, aleguen en favor de su causa, presenten sus pruebas, hagan venir y anuncien lo que está por llegar. Díganos lo que desde el principio ha pasado y nos pondremos a considerarlo. Háganos saber y entender también los acontecimientos futuros, lo que habrá de venir. Anuncien lo que habrá de suceder para que sepamos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo bueno o malo para que tengamos algo que contar y todos juntos nos sorprendamos. Y luego les dice en el versículo 24, lo cierto es que ustedes no son nada y que sus obras no tienen sustancia. Despreciable es quien los ha escogido. Despreciable es quien los ha escogido. Y lo que el Señor está diciendo aquí en el versículo 9, como pueden ver, los primeros acontecimientos se han cumplido y ahora les anuncio nuevos acontecimientos. Yo se los hago saber antes de que ocurran. Es decir, lo que los dioses falsos no pueden hacer, yo sí lo hago. Yo sí lo hago, yo sí se los doy a conocer para que sepan. Las profecías anteriores de las que habla ya se habían cumplido, son todas las profecías que se habían cumplido en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, en los salmos, etcétera, etcétera. Muchas de esas profecías se han cumplido, pero Dios a través de Isaías estaba anunciando nuevas profecías y estas también se cumplirán. Estas también se cumplirán. Y eso es lo que nos da seguridad en el Señor. Eso es lo que nos da confianza en el Señor, que todo lo que había profetizado antes se cumplió tal y como dijo, y que todo lo que todavía está por cumplirse se va a cumplir tal y como Él dice. ¿Sí? Para terminar aquí en Isaías 46 y el versículo 10. Isaías 46 y el versículo 10 dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, ¿qué dice? Lo haré. Ese es nuestro Dios, esa es la promesa de nuestro Dios y podemos confiar en Él porque a través de las Escrituras hemos podido ver que Él cumple sus promesas, Él cumple sus profecías, Él todo lo que ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por la claridad con la que nos enseñas estas cosas tan profundas, Señor. Te pedimos que nos ayudes al ir a casa, a seguir escudriñando la palabra, a seguir estudiándola, Señor, a buscar más luz de la que ya nos has dado y estar siempre seguros de que podemos estar seguros de que tus promesas son fieles. Nos encomendamos a ti, lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.